días. ¿Ya están viendo ahí las diapositivas? Ya. A ver, alguien tiene ahí el micrófono abierto, se oye mucho ruido. Veo que se están conectando todavía algunos compañeros. Hoy me conecté un poquito más tarde de lo habitual porque estoy revisando una tarea que le encargué al otro grupo, a los grupos de fundamentos. Y estaba en medio de la revisión de un ejercicio, entonces no lo quería interrumpir. Es la razón por la que me conecté un poquito más tarde, ¿no? Pero veo que hay poquitos conectados. A ver, vamos a dar un minutito a ver si se conecta más gente, ¿no? Veo que todavía se están enlazando algunos. Mientras, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues yo las dudas que tenía ya las resolví, así que... Ok. A ver, déjame ver si ya se conectaron más. Pues yo creo que ya son todos, ya no se ha aumentado. Bueno, vamos a empezar. Miren, poco a poco vamos entrando en terreno un poquito más técnico de programación respecto a los archivos. Lo que hemos visto hasta ahorita, pues han sido pues, conceptos teóricos realmente, teoría del manejo de archivos. Hay muchísimo más, ¿eh? Como les había comentado en las clases anteriores, pues antes en la retícula había una materia exclusivamente para el manejo de archivos. En esa materia todo el semestre nos la pasábamos viendo archivos. Entonces, pues obviamente hay mucho más por ver. Aquí en esta materia es solamente una unidad, entonces vamos a ver lo más elemental de archivos, pero vamos a hacer, a pesar de eso, pues vamos a hacer cosas interesantes, ¿verdad? Vamos a lograr que ahora nuestras aplicaciones pues almacenen de manera permanente los datos, ¿no? Y no tener que perderlos cada vez que me salgo o que apago la computadora, ¿no? Eso es un principio pues fundamental de la operación de cualquier empresa, ¿no? Un negocio. Entonces, para entrar en terreno técnico, ayer veíamos que para poder desarrollar una aplicación en C# que maneje archivos, pues necesitamos el espacio de nombre system.io. IO significa input-output. Cuando vean ahí la frasecita IO, pues es muy probable que esté relacionado con el manejo de archivos, en términos generales. Entonces, ese espacio de nombres contiene algunas clases que nos sirven para manipular archivos, para hacer operaciones incluso con archivos. Pues vamos a ver ahorita, a partir de hoy, pues ya vamos a entrar en terreno más técnico, como les decía, de programación, y vamos a ver estas clases. Vamos a empezar por la clase FileStream. Fíjate, es una clase, esa clase ya está hecha, está dentro del espacio de nombre system.io. Y esta clase me permite crear objetos para leer o escribir datos en archivos. Para usar esta clase, pues necesito mandarle el nombre completo del archivo, incluyendo las carpetas, ¿no? La ubicación del archivo. Entonces, esta es una de las clases que vamos a utilizar nosotros. Hay otras clases también para el manejo de archivos, dependiendo si quiero un archivo de texto o un archivo binario. Por ejemplo, hay una clase que se llama String Writer, que esta clase me sirve para crear objetos para manejar archivos de solo escritura en modo texto. Es decir, si yo quiero grabar datos en un archivo de texto, lo puedo hacer a través de la clase StringWriter. Pero acuérdense que el archivo de texto, todo lo que almacena son strings. No almacena representaciones numéricas como tales, sino las representa en forma de texto. Entonces, cuando yo quiera grabar datos de texto, datos string en un archivo de texto, voy a usar la clase StringWriter. Y su contraparte es la clase StringReader.
Esta clase me sirve para crear objetos para leer strings de un archivo de texto, o sea, el proceso inverso. ¿Okay? Entonces, para grabar en un archivo de texto voy a usar StringWriter. Para leer de un archivo de texto voy a usar StringReader. Y la clase FileStream la voy a usar para archivos binarios, tanto para leer como escribir. Adicionalmente a esto, hay otra clase que se llama File. Esta clase es abstracta. Es decir, no voy a crear objetos de la clase File, pero la clase File tiene métodos estáticos. Recuerden que cuando tengo una clase abstracta con métodos estáticos, entonces yo puedo ejecutar esos métodos aún sin crear objetos de ella. Es decir, puedo ejecutar directamente los métodos de la clase. Esta clase tiene métodos para manipular archivos, para hacer las operaciones externas. ¿Se acuerdan que había operaciones internas y operaciones externas con los archivos? Las tres clases anteriores que acabo de mencionar, FileStream, StringWriter y StringReader, son para realizar operaciones internas en el archivo. Acuérdense que las operaciones internas son o leer o escribir. ¿Sí? Y para poder hacer eso necesito abrir primero el archivo. En cambio, la clase File es para realizar operaciones externas. Es decir, no necesito abrir el archivo. ¿Qué operaciones externas puedo ejecutar con la clase File? Por ejemplo, crear algún archivo, copiarlo de un lugar a otro, copiarlo en otro archivo, borrar el archivo o moverlo de carpeta, cambiarlo de una carpeta a otra, o pues checarlo simplemente para saber si existe, ¿no? Ya ven que en algunos casos necesito saber si el archivo existe, sino para crearlo. Entonces, la clase File me permite ejecutar directamente sus métodos, puesto que es una clase abstracta con métodos estáticos, ¿no? Y me sirve para hacer operaciones externas. Haz de cuenta que las operaciones que nosotros realizamos a través del explorador de archivos de Windows, ¿no? Cuando con el mouse arrastramos un archivo y lo movemos de lugar. Entonces, todo ese tipo de operaciones las puedo hacer a través de la clase File. Vamos a comenzar a usarlas. Fíjate, vamos a empezar por la clase FileStream. Acuérdate que cuando tú tienes una aplicación en C# que quieres que se comunique con un archivo, ya sea para escribir o para leer datos de él, pues necesitas establecer un flujo. Ese flujo lo va a establecer el objeto de la clase FileStream. La clase FileStream me va a permitir crear un objeto que va a establecer un flujo binario hacia un archivo binario. Entonces me va a servir para controlar archivos binarios. Para poder usar la clase FileStream, necesitas indicarle el nombre completo del archivo, incluyendo su ruta, ¿no? La ubicación exacta de las carpetas donde está el archivo, ¿no? Ya sea que lo uses a través de una cadena normal o a través de una cadena verbatim. La clase FileStream tiene dos sobrecargas del constructor. Eso quiere decir que tiene dos constructores. Los dos constructores reciben parámetros. No tiene un constructor default. Acuérdate que el constructor default es el que no recibe parámetros. Eso quiere decir que para poder usar la clase FileStream, a fuerza le tienes que enviar parámetros a alguno de sus constructores. Si no le envías nada, te va a marcar error, no te va a permitir crear el objeto. Entonces, ¿cuáles son los dos constructores que tiene la clase FileStream? El primero que está aquí en la diapositiva me exige que para que yo cree un objeto de la clase FileStream, le mande el nombre del archivo que quiero manipular y el modo de apertura. Acuérdate, la clase FileStream me sirve para manejar archivos binarios, pero necesito decirle con el modo de apertura qué operación voy a realizar con el archivo. Si lo quiero para solo lectura, si lo quiero para solo escritura, o si lo quiero en ambos, tanto para leer como para escribir de él. Entonces, eso se lo voy a decir a través del modo de apertura, que es un objeto de la clase FileMode.
La clase FileMode también está en el espacio de nombres system.io. Entonces, en resumen, este primer constructor de la clase FileStream me pide que le envíe el nombre del archivo y qué tipo de operación voy a realizar con él. El segundo constructor, además del nombre del archivo y del modo de apertura, me pide el modo de acceso, que es un objeto de tipo file access, sobre todo cuando lo quiero usar, ya sea de solo lectura, de solo escritura, pero sobre todo cuando quiero tanto de lectura como de escritura. Entonces, hay ocasiones en las que necesito tanto leer del archivo como escribir y hacerlo a través del mismo flujo. Entonces, ahí lo defino a través del file access. Entonces, estos son los dos constructores que tiene la clase FileStream. Fíjate, vamos a empezar primero con los modos de apertura. Esta diapositiva es muy importante para manipular archivos. El modo de apertura es un objeto o es pues vamos a decir que es un parámetro que le enviamos a través del file mode. Entonces, hay diferentes modos de abrir un archivo binario a través de la clase FileStream. El primer modo se llama Create New. ¿Qué es lo que hace si tú le pones a un archivo el modo Create New? Crea un archivo. Pero si el archivo ya existiera, te va a disparar una excepción, te va a marcar un error. Por eso es muy importante que siempre que hagamos operaciones con los archivos, lo tengamos en medio de un try catch, por si llega a ocurrir un error. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que sucede? Yo abro un archivo con el file mode create new. Si el archivo ya existiera, me dispara un error. ¿Qué quiere decir esto? Que el modo create new solamente lo vas a utilizar la primera vez que vayas a ejecutar tu aplicación. Se supone que la primera vez que tú corras tu aplicación, el archivo no está creado. Entonces, debes crearlo la primera vez. Pero solamente la primera vez. Porque si tú creas un archivo y le grabas datos, pues obviamente el archivo se queda allí. Entonces, si la siguiente vez tú entras con modo Create New, el archivo ya va a estar creado. Entonces te va a marcar un error. Entonces hay que cuidar eso. Hay otro modo, otro file mode que se llama Truncate. Fíjate lo que hace. Tengan mucho cuidado con este, porque abre un archivo que exista, pero una vez que lo abra, le va a borrar todo lo que tenga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el modo Truncate. ¿Qué es lo que hace el modo Truncate? Si tienes un archivo que tiene datos, cuando lo abres con este modo, te borra todos los datos que tenía. Se haz de cuenta que te vuelve a crear el archivo como si lo hubiera creado nuevamente. Pero la información que tenía ya se perdió. Entonces hay que tener mucho cuidado en el modo Truncate. Hay otro file mode que se llama Create. Vean que es parecido al Create New, pero vean la diferencia. En el Create, crea un nuevo archivo, pero si el archivo ya existe, lo va a truncar, es decir, le va a borrar todo lo que tenía, a diferencia del Create New. En el Create New, si el archivo ya existe, te va a disparar una excepción avisándote que el archivo ya existe. Te marca un error. En cambio, en el Create no. Si el archivo no existe, lo crea. Pero si el archivo existe, le va a borrar todo lo que tenía. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el Create. Entonces el Create solamente se debe ejecutar la primera vez que vayas a correr tu aplicación. Las siguientes veces ya tienes que usar otros modos. Entonces hay que cuidar mucho eso. El siguiente modo es el Open. El Open regularmente se usa para modo de solo lectura, regularmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre un archivo que exista. Se supone que el archivo ya existe, pero si no existiera, te va a disparar una File Not Found Exception, indicándote que el archivo no está creado. ¿Ok? Entonces, es una forma también de asegurarte que no vayas a borrar lo que tiene, ¿no? Lo abre en modo lectura.
El Open or Create. Este también abre un archivo existente, pero a diferencia del anterior, si no existiera el archivo, lo va a crear. En el anterior, si el archivo no existe, te dispara una excepción. En cambio, en este, si el archivo no existe, lo va a crear para que tengas ya el modo de grabarle nuevos datos a ese archivo. Y por último, hay un file mode que se llama append. Este abre el archivo para agregarle datos al final. En el modo append, lo que hace siempre es agregarle datos al final del archivo. Con esto, pues, mantienes todos los datos que tenía el archivo. Si el archivo no existiera, lo va a crear nuevo. Es parecido al Open o Create, nomás que el Open lo abre y se coloca al principio del archivo. En cambio, el Append, al abrirlo, se coloca al final del archivo para que a partir de ahí comiences a grabar nuevos datos. Le comiences a agregar. De hecho, el término Append se traduce como agregar. Entonces, cuando tú le quieras agregar datos a un archivo, al final del mismo, pues vas a usar el modo append. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, con la sobreescritura se podría hacer que un archivo que antes era más grande se pueda hacer más pequeño. Sí, de hecho, con una sobreescritura, pues le borras todo lo que tenía, ¿no? Se vuelve de tamaño cero. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Cuál es la de esas? ¿Cuál es la más recomendable de usar o cuál es la que tenemos que tener más cuidado? Aparte No, de bueno, pues depende de lo que quieras hacer con el archivo, ¿verdad? Digo, ahorita obviamente pues no están familiarizados con los modos, denles un repaso en el transcurso del día. Ya cuando vayamos a programar, pues ya les voy a decir cuál es la más recomendable de acuerdo a la operación que quieras realizar, ¿no? Voy a exagerar el ejemplo para que se aprecie, ¿no? Imagínate que yo quiero abrir un archivo para consultar los datos. Pues si lo abro en modo truncate, pues obviamente le voy a perder todo, ¿no? Porque al abrirlo en modo truncate, si el archivo ya existe, le va a borrar todo lo que tenía. Entonces, no es el modo adecuado para leer datos, ¿no? Entonces, pues, léanlos más detenidamente un poco más adelante y ya cuando vayamos a programar, pues ahí les digo, mira, aquí el modo que más se recomienda es este, y ya vemos las diferencias y las ventajas que ofrecen unos y otros, ¿no? Pero definitivamente, pues todos son útiles, por eso están ahí, ¿verdad? Ya nada más es cuestión de identificar qué quiero hacer con el archivo para ver cuál es el modo más adecuado. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? yo no. Bueno, seguimos. Fíjate, recuerden que la clase FileStream tiene dos constructores. El segundo constructor, además del nombre del archivo y del file mode, también te pide el file access. El file access me indica qué tipo de operación particular quiero hacer con el archivo. En este caso hay tres tipos de file access: el read, el read write y el write. Si yo le pongo read, quiere decir que quiero accesar al archivo solamente para leer de él. Entonces, si tú abres un archivo FileStream con File Access Read, no vas a poder grabar datos en él. Al ponerle el File Access Read es solamente para leer de él, pero no para grabar. El Read Write es el File Access que me permite tanto leer como escribir. Hay ocasiones donde necesito hacer las dos operaciones. Entonces, sí me permite establecer un flujo tanto de lectura como de escritura. Y por último, si lo abres en File Access Write, quiere decir que solamente vas a grabar datos en el archivo. Al abrirlo en modo Write, no te va a permitir leer datos de él. Haz de cuenta que el flujo es unidireccional, solamente para grabar, pero no para leer. ¿Ok? Entonces, eso... ¿Perdón? Un ejemplo sería que
que en el programa los profesores pueden escribir y ver cuáles alumnos son en un grupo. Los alumnos pueden leerlo, pero los directivos nada más pueden escribir. Mira, se pueden hacer muchos tipos de aplicaciones, pero acuérdate que al abrir el archivo solamente estableces un flujo. No puedes tener varios flujos abiertos en el mismo archivo. O sea, si tú abres el archivo en modo read, no puedes abrir otro canal en modo write solamente, ¿no? Ya está abierto el archivo en modo read, quiere decir que solamente vas a leer de él. Tendrías que cerrarlo y volver a abrirlo en otro modo para hacer otra operación. Por eso hay que tener especial cuidado qué es lo que quiero hacer con el archivo para escoger el file mode y el file access correcto, de acuerdo a mis necesidades. ¿Okay? Ok. Entonces, esto que acabo de explicar es para manejar archivos binarios a través de la clase FileStream. ¿Ok? Archivos binarios. Ahora vamos a ver cómo establecer flujos de archivos de texto. Los archivos de texto se trabajan a través de dos clases, la clase StreamWriter y la clase StreamReader. La clase StreamWriter me sirve para establecer un flujo de solo escritura. Solamente quiero escribir cadenas en un archivo de texto. Esta clase tiene un constructor que me obliga a que le envíe el nombre del archivo. No puedo crear un objeto sin enviarle el nombre del archivo, me marca error. Aquí está un ejemplo. Para usar la clase StreamWriter y establecer el flujo, le tengo que enviar el nombre del archivo a través de su constructor. En su contraparte está la clase StreamReader. Pues hace exactamente lo contrario. Establece un flujo, pero de solo lectura. Solamente para leer cadenas que están almacenadas en el archivo de texto. Igual, la clase StreamReader tiene un solo constructor que me obliga a que le envíe el nombre del archivo que quiero trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo detectar si existe un archivo? Acuérdense que hay una clase abstracta que se llama file. Esta clase tiene un método estático que se llama exist. Si a esta clase le mandas como parámetro el nombre del archivo, te va a devolver el valor booleano true si el archivo existe, o te va a devolver el valor booleano false en caso contrario. ¿Ok? Esta operación es muy importante en algunos casos. Por ejemplo, hay ocasiones donde tú quieres saber si el archivo existe. Si no existe, pues crearlo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que la primera vez que ejecutas una aplicación con manejo de archivos, la primera vez que lo corras el programa, pues el archivo no va a existir. Pero ¿cómo vas a saber si existe o no? Bueno, a través de este código que les estoy mostrando aquí, detectas si existe. Si no existe, pues lo creas. ¿Ok? Fíjate, cuando tú manejas archivos, quien controla todo el flujo, ya sea de escritura o de lectura, es el sistema operativo. En realidad, tu aplicación con quien realmente se comunica es con el sistema operativo, no es directamente con el archivo. Es decir, el sistema operativo, en nuestro caso Windows, actúa como un intermediario. Tú estableces el flujo, pero en realidad lo haces hacia Windows y Windows a su vez lo redirecciona hacia el archivo. Entonces, cuando tú grabas cosas en un archivo, el sistema operativo internamente le coloca ciertas marcas a ese archivo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Abres un archivo de escritura, comienzas a grabar datos y cierras el archivo. Cuando tú cierras el archivo, el sistema operativo, ahí donde se quedó el último dato que grabaste en el archivo, le pone una marca que se llama End of File. Esa es una marca invisible. El sistema operativo se la coloca. Es una marquita
que se identifica con las letras E o F, End of File. Esa marca le indica al sistema operativo que ahí se acaba el archivo. Hasta ahí se acaba el archivo. Es una marquita que identifica el sistema operativo para saber cuál es el último dato que se grabó en el archivo. Esa marca nosotros no la vemos. Si hubiéramos, incluso si abriéramos el archivo de texto en el bloc de notas, no vamos a ver esa marca. No se refleja, pero ahí está. Entonces, si nosotros necesitáramos una aplicación donde vayamos leyendo registros y necesito saber cuál es el último, pues ¿cómo lo voy a saber? Bueno, a través de esta marca End of File. Y para esto voy a manejar una propiedad que se llama End of Stream. La propiedad End of Stream, que está en el espacio de nombre system.io, devuelve el valor booleano true cuando detecta que ya está en el final del archivo. Es decir, cuando se da cuenta que ya leyó el último de los datos almacenados en el archivo. Esto me va a servir pues para no continuar leyendo, porque pues, si ya leyó el último, se supone que ya no hay más datos más allá del archivo. Entonces, en las operaciones de lectura, pues va a ser muy importante que nosotros manejemos la propiedad End of Stream. Y la propiedad End of Stream lo único que hace es pedirle al sistema operativo que cheque si ya está en la marca End of File. ¿Ok? Entonces, para eso sirve la propiedad End of Stream. Miren, aquí les puse el diagrama de flujo de un método que sirve para agregar datos en un archivo de texto. Vamos a analizarlo, miren. Este es un archivo de texto en lo que simplemente funciona así, miren. Vamos a capturar algo del teclado, lo que sea, y eso lo vamos a grabar en un archivo de texto. Entonces, en este caso, pues lo hice a través de un método. Si se aprecia completa la diapositiva, si la ven bien o la hago un poquito más grande. Pues yo sí la logro apreciar. No sé los demás. Bueno, miren, pues ahí les encargo que bajen las diapositivas y si no la llegaran a apreciar, descarguen esta diapositiva y amplíenla un poquito, ¿no? Miren, voy a empezar a analizarla. Primero, pues aquí defino el nombre del archivo. En este caso lo estoy haciendo, obviamente, a través de una variable de tipo string, con una cadena normal que tiene doble, a ver, ¿ahí se ve mejor? Doble diagonal. Sí, se ve mejor. Ok. Entonces, vean que el archivo se llama archivo.txt, está dentro de la unidad C, en la carpeta datos, y dentro de la carpeta datos hay una carpeta que se llama no sirven. Casualmente así le puse el nombre a ese archivo. Luego, el programa, vamos a suponer que fuera un programa de consola. Me va a solicitar que teclee la línea que quiero almacenar. O sea, yo tecleo una cadena cualquiera. Puede ser mi nombre, una dirección, puede ser cualquier cosa. Lo que yo teclee, quiero que se grabe en ese archivo. Acuérdense que estamos hablando de archivos de texto, ¿eh? Entonces, antes de guardarlo, ahora lo que vamos a hacer es checar si el archivo existe a través del file.exist. Si el archivo ya existe, entonces quiere decir que lo que acabo de teclear, quiero agregarlo al final. Entonces, en un diagrama de flujo, eso se pone a través de este símbolo que es como, híjole, pues, ¿qué les diré? Como que tiene una pared cortada en semicírculo. Estos son los símbolos que se utilizan para archivos. En algunos software como el Wizflow no está este símbolo. Pueden usar el simbolito del cilindro, que también se usa para archivos y bases de datos. Entonces aquí nada más les especifico abrir el nombre del archivo que indiqué anteriormente y le establezco el modo. Aquí les digo que es el modo agregar. Acuérdate que este es un diagrama de flujo, no es código de C#, ¿eh? Nomás le estoy indicando
¿Cómo quiero abrir el archivo? Esto es en el caso de que ya exista. Si ya existe, lo voy a abrir en modo agregar. ¿Para qué el modo agregar? Para que no pierda los datos que ya tenía previamente almacenados. Acuérdate que al abrirlo en modo agregar, que sería el modo append en nuestro caso, se posiciona al final del archivo y respeta todo lo que habías almacenado previamente. Ahora, ¿qué pasaría si se va por la parte del no? Si el archivo existe y me responde que no, ¿qué quiere decir esto? Que estoy ejecutando mi programa por primera vez. Entonces lo que tengo que hacer es crear el archivo. Por eso aquí le puse crear y simplemente el nombre del archivo, ¿no? ¿Ok? Ya utilizaría el file mode adecuado para crear el archivo. En cualquiera de los dos casos, vean que convergen en este conector. Hasta este conector quiere decir que ya está abierto el archivo, ya sea porque fue creado o ya sea porque se abrió en modo agregar. Entonces ya está listo para poderle grabar datos. Este paralelogramo se utiliza para grabar datos en un archivo. Entonces aquí le pongo grabar. ¿Qué es lo que quiero grabar? La línea que capturé del teclado. ¿En qué archivo? Pues ahí le pongo el nombre del archivo. Y con esta instrucción ya se grabó esa línea de texto en el archivo. Una vez que lo grabé, pues lo que hago ahora es cerrar el archivo para protegerlo. Ya se quedó almacenada esa línea en ese archivo y con el return, pues se sale. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? El modo agregar, o sea, es algo que usted, como quien dice, es para ubicarse, no que venga del código. Ah, claro. O sea, acuérdate que en el diagrama de flujo no necesariamente vas a poner las instrucciones igualitas como están en el código, en el lenguaje de programación. O sea, es un indicador nada más para saber en qué modo voy a abrir el archivo, ¿no? Ya cuando lo vayas a codificar, pues tú vas a buscar en tu lenguaje de programación, porque esto se puede programar en muchos lenguajes. Vas a programarlo en C# y vas a buscar en este lenguaje cómo se abre un archivo en modo agregar, que es el modo append, en nuestro caso. ¿Ok? Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso es para grabar datos en un archivo de texto. Aquí les pongo el código. Aquí está el código, miren. Y se los puse completito. Haz de cuenta que este código es la traducción exacta de lo que tengo en el diagrama de flujo, ¿no? Pues primero, déjenme a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. A ver si me permite aquí. Aquí está. Pues defino el nombre del archivo. Le pido al usuario que teclee la línea de texto que desea almacenar. Aquí en este caso utilizo las dos clases, la clase FileStream y la clase StreamWriter. En algunos casos no es necesario, pero bueno, aquí les quise poner las dos. En ambos casos lo defino, pero lo declaro nulo porque pues todavía no lo abro. Y luego, acuérdate que todas las operaciones que vayas a realizar con archivos, lo vas a hacer a través de un try catch, en medio de un try catch, porque te pudieran disparar excepciones. Entonces aquí primero checo si el archivo existe. Si el archivo ya existe, el diagrama de flujo me decía que lo abriera en modo agregar. Ya vimos que el modo agregar es enviando el nombre del archivo y el file mode.append. Ahí lo estoy abriendo en modo agregar. ¿Sí? Y luego el flujo de escritura, con ese flujo establezco el flujo de escritura a través de un StreamWriter. Si el archivo no existiera, entonces lo voy a crear. Simplemente con el StreamWriter crea el archivo, ¿no? Entonces, lo primero es para asegurarme que si el archivo existe, no vaya a borrar todo lo que ya tenía grabado previamente. Y una vez que está abierto el archivo, ya tengo el flujo de escritura. Y a través de ese flujo de escritura, con la sentencia .writeLine, que es como si fuera consola, va a imprimir esa línea, pero en el archivo.
en lugar de imprimirla en la pantalla. Así es como se graba en un archivo de texto, a través del método WriteLine, así como el que usamos en la consola. Nada más que en lugar de imprimir el dato en la pantalla, lo va a imprimir en el archivo. Aquí está el catch. Y en el finally, pues me aseguro de cerrar los archivos, ¿no? Para que se quede debidamente protegida la información que acabo de grabar. Entonces, este es el código, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer el proceso inverso. ¿Ok? Ya grabé, imagínate que ya grabé varias líneas en un archivo. Quiero salirme de mi programa, volver a entrar y quiero leer e imprimir en la pantalla las líneas que tenía grabadas previamente. Para esto tengo este otro método que se llama listar. Primero, defino el nombre del archivo. Miren, un error muy común que cometen muchos estudiantes es que le ponen un nombre de archivo para escribir y le ponen otro para leer. Obviamente, pues eso no va a funcionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que se use exactamente el mismo nombre de archivo, tanto en la lectura como en la escritura, porque si no, pues obviamente no va a funcionar, ¿eh? Eso es un error muy común que cometen los estudiantes en esta materia, en esta unidad. Entonces aquí pues me aseguro que se llame exactamente igual. Y ahora, como quiero leer, pues voy a abrir el archivo en modo solo lectura. ¿Ok? Pero acuérdate que al abrirlo en modo solo lectura, en algunos casos me pudiera marcar error. Este if haz de cuenta que vendría siendo el catch del try. Esa es una forma de especificarlo en el diagrama de flujo. Aquí le pongo error. Si el nombre del archivo me marca algún error, quiere decir que disparó una excepción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en este caso, pues simplemente mostrar en la pantalla que hubo un error y se sale, ¿no? ¿Cuál error pudiera suceder? Pues que intento abrir el archivo, pero el archivo no existe, por ejemplo, ¿no? Ese sería un error muy común. Entonces, simplemente que me muestre el mensaje y se sale. Pero si no me marca error, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a establecer un ciclo que lea línea por línea las cadenas que están almacenadas en el archivo de texto. Este ciclo se va a terminar o va a estar activo más bien mientras no sea el final de archivo. Acuérdate que al final del archivo el sistema operativo le pone una marca end of file que nosotros la vamos a controlar a través de la propiedad end of string. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver el código. Por lo pronto, en el diagrama de flujo, así le pongo, mientras no sea al final de archivo, y pongo entre paréntesis el nombre del archivo, va a entrar al ciclo, va a leer la línea del archivo y la va a imprimir en la pantalla. Entonces, vean cómo el ciclo está iterando. Lee la siguiente línea, la imprime en la pantalla. Si no es el final de archivo, lee la siguiente línea, la imprime en la pantalla. Y así sucesivamente hasta que encuentra el final del archivo. Cuando encuentra el final del archivo, quiere decir que ya leyó la última línea que estaba almacenada en el archivo de texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente cerrar el archivo y salirse, ¿no? Entonces, este sería el diagrama de flujo de las lecturas y las impresiones en pantalla de las líneas que tiene el archivo. Aquí está el código. Voy a ampliarlo un poquito. Acuérdate de cuidar mucho el nombre del archivo. Como ahora lo voy a usar para leer, ya no voy a usar la clase StreamWriter, voy a usar la clase StreamReader y establezco un flujo de lectura. Intento abrir el archivo en medio de un try catch. Aquí intento abrir el archivo. Si hubiera algún error, me va a disparar la excepción y acá me va a imprimir el error. Entonces aquí con el StreamReader abro el archivo en modo solo lectura.
y luego establezco el ciclo mientras no sea el end of tree. Aquí es donde está la propiedad end of tree del flujo de lectura. Acuérdense que el símbolo de admiración que está en el while significa el not. Mientras no sea el fin del archivo del flujo de lectura, entonces a través de la variable str línea voy a leer lo que está en el archivo. ¿Cómo leo del archivo? Pues con el método readLine, que es como el que usábamos en la captura de datos en consola. Nada más que ahora el readLine, en lugar de hacerlo del teclado, lo va a hacer del archivo. Por eso se le pone flujo lectura.readLine. Lo que lea lo va a guardar en la variable str línea y lo va a imprimir directamente, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí va a estar leyendo constantemente hasta que termine el último renglón que tenga el archivo, se va a salir del ciclo y va a cerrar el archivo. Ese es el método que sirve para enlistar o para leer datos del archivo. No se les olvide que tanto en las operaciones de lectura como de escritura hay que asegurarse de cerrar el archivo. No se debe quedar el archivo abierto. Si tú dejas el archivo abierto, quiere decir que lo vas a seguir utilizando, pero también corres el riesgo de que si hubiera alguna contingencia, el archivo se puede dañar y pierdes la información que tienes almacenada. Entonces, para cerrar el archivo se utiliza este pequeño bloque de sentencias, ¿no? Primero checa si el flujo es diferente de nulo, pues quiere decir que el archivo está abierto, pues entonces lo vas a cerrar a través del método close, ya sea de la file stream o de la stream writer o de la stream reader. ¿Ok? Así es como se cierra el archivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, se guarda así información a través de los archivos, pero yo me acuerdo que los programas podían guardar archivos sin, grabar datos sin hacer archivos o algo así. No, pues ¿cómo? ¿Cómo pueden grabar datos sin archivos? O sea, que se queden como la última vez que uno los dejó. Pero es que eso se graba en archivos. Ah, Sí, pues si no, ¿cómo no? Si lo guardas en memoria, al apagar la computadora y volver a prenderla, pues ya lo perdiste, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Me escuchan ahí? sí, profe. Ok. Bueno, miren, si no hay dudas, les recomiendo que copien este código. Hagan un programita, ya sea que lo hagan en consola o que lo hagan en formas, como gusten, para que vean que funciona esto, ¿no? Para que vean cómo funciona y se vayan familiarizando con los archivos. No se los voy a encargar como una tarea, es nomás una práctica para que ustedes pues vayan experimentando con los archivos. Sí, dime. Una última. ¿Esto también sirve para archivos binarios? Los que acabamos de ver, este ejemplo que les acabo de mostrar es para archivos de texto. La próxima clase mañana les voy a explicar otro tema para archivos binarios. Quise empezar primero con los archivos de texto porque son un poquito más fáciles de entender. Para poder manejar, sobre todo objetos, que es nuestro caso de estudio, pues necesitamos ver un tema que se llama serialización. Entonces, mañana les voy a explicar eso, ¿no? Ahorita, por lo pronto, este es un ejemplo muy sencillo que me gustaría que lo codificaran para que se vayan familiarizando con el uso de archivos, ¿no? Pero es de texto. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, pues hoy le vamos a dejar ahí. Les digo, les recomiendo que lo codifiquen para que lo prueben. Y mañana vemos otro tema para manejar archivos binarios que se llama serialización. ¿Ok? Ok. Bueno,
Pues nos vemos mañana.